Bienvenidos queridos amigos, en este video tendremos un programa especial sobre apócrifos y en este caso estamos hablando sobre el apócrifo del libro del unicornio. Y como siempre traje a una persona que tiene experiencia en ello y es mi amigo Salim Hasir del canal Flecha Antigua. ¿Cómo estás, Salim? ¿Qué cuentas? Hola Pablo, un gusto estar nuevamente contigo y con tus seguidores aquí en el canal para tocar un tema muy interesante de un libro no tan conocido. El libro se llama exactamente Historia y Verdad del Unicornio. Ahorita pues voy a entrar en más detalles, quién lo escribió, en qué época y todo esto. Yo no lo catalogaría exactamente como un apócrifo, aunque sí es cierto que hay personas que pueden llegar a pensar eso, porque este es un texto que no es religioso, porque los apócrifos básicamente son los que rechazó la iglesia al no considerarlos inspirados por Dios. Esos serían los apócrifos, los que se encontraron en Qumran, en Nag Hammadi y algunos otros que hay por ahí. Este podríamos catalogarlo como un libro histórico que tiene una información que para muchos podría ser ficción, que podría ser fantasía, pero que dicha información sí tiene relación con un libro apócrifo. Y eso es algo interesante que también vamos a hablar aquí en este programa. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Qué más? Está interesante saber que primero no es un apócrifo, gracias por la corrección, y segundo, que es un libro muy poco conocido. Así que bueno, comencemos, digamos, con la historia. ¿Cómo es que llega a saberse de este libro? Sí, mira, el libro, como te mencionaba, Historia y Verdad del Unicornio. Este documento precisamente habla sobre ese animal mitológico. Durante siglos, bueno, siempre se ha hablado de seres fantásticos en las distintas mitologías. Y uno de los que ha causado más intriga en el imaginario colectivo es el unicornio. Todos hemos escuchado el unicornio como ese ser mitológico, mágico, y se ha intentado plasmar en distintos documentos, en distintas pinturas, en cuadros. Y claro, siempre ha estado la duda de si ese animal ha existido, ¿no? Si existió en alguna vez, como por ejemplo los dinosaurios que estuvieron y se extinguieron. Hay teorías, ¿no?, que dudan de la existencia de los dinosaurios, pero para mencionar otro animal que sí que tengamos registros más claros, por ejemplo el dodo, que es un ave que se extinguió, o el dodo, sabemos que en algún momento existió y se extinguió. Pero el unicornio no hay ningún registro fósil que nos haya mostrado la posible existencia de este animal. Y este documento es muy llamativo porque narra la historia del unicornio, de los símbolos que tiene y sobre todo la relación que tiene con el ser humano. Historia y Verdad del Unicornio es un texto que se publicó por Mitchell Green en 1983 exactamente. Ese fue el año en que se publicó por parte de Mitchell Green. Esto fue, bueno, tuvo varias reediciones, se tradujo a varios idiomas, entre ellos el español, pero lo que llama la atención de esto es que esa publicación de 1983 está basada en unos textos del siglo XV, es decir, de la Edad Media. Es como si hubiesen tomado los manuscritos de la Edad Media, incluso hay imágenes de esos manuscritos de la Edad Media si las personas lo buscan, o no sé si puedo compartirte pantalla para que veas más o menos Sí, comparte. los gráficos. Vamos a ver aquí, vamos a compartir la ventana que estoy aquí, esto. Tú me dices si ahí lo estás viendo. Sí, ahora se ve. Ok. Bueno, eso que estoy mostrando es una página web que nos da la información del libro, el origen del libro. Y estas páginas que vemos como en amarillo, si lo notas allí, son los textos, son escaneos de esos textos que tienen dibujos incluso de lo que es el unicornio. Aquí vemos la portada del libro y ahí se ve nuevamente los gráficos del unicornio. Vemos por acá otra imagen. Se ve en gráficos esto como si fuese Adán y Eva en el jardín con el unicornio. Y claro, este texto habla también del origen del hombre. Y es muy llamativo porque uno diría, bueno, ¿qué relación tiene ese unicornio con el origen del hombre? Ahora, de todo eso vamos a hablar. Entonces, el manuscrito original que data del siglo XV, es de donde se basa este texto que publicó Michel Green. Y ese manuscrito del siglo XV se dice que fue de la Hermandad Filosófica Italiana. Ellos eran como los portadores, ¿no? En el libro se habla del origen del unicornio, lugares donde vive, los hábitos del unicornio, y habla también de sus enemigos, como los dragones, el tipo de combate y otros detalles que no encontramos en ningún otro texto del mismo tema. Por eso te decía que es un libro bastante peculiar, poco conocido, y cuya historia está ligada a un libro apócrifo, exactamente el libro secreto de Juan. Ahorita vamos a explicar más en detalle esa relación. En la solapa del libro se puede leer que ofrece pruebas de la existencia física de este hermoso ser, que es lo que llama la atención, ¿no? Según este libro, el unicornio existió, pero claro, no como un animal mitológico,
sino como un símbolo espiritual o una ley universal que utiliza el término o el símbolo del unicornio para dejar una enseñanza. Mitchell Jonathan Green, que es el autor de la reedición moderna de los años 80, él relata que recibió una carta donde le era solicitado reunirse con una persona para hablar de los unicornios. Así es como él recibe los manuscritos. Un tema que él le era bien conocido. Pronto Green se reunió con Frater Lamblicus, que es el autor de la carta, quien le entregó ese documento lleno de páginas con anotaciones y dibujos sobre el unicornio, es decir, estos textos amarillos que estamos viendo en pantalla. Y le aseguró además que se trataba del Codex Unicornis, el Codex Unicornis. También hay libros apócrifos que tienen en su, digámoslo así, en la forma, ¿no?, en que están organizados, también se le llaman códex, como si fuesen los capítulos, básicamente, para que se entienda. Entonces, este códex se llamó el Códex del Unicornio y viene también en varios capítulos. De esa manera surge la historia y verdad del unicornio. Él compila estos códex, los traduce, los reedita y ahí es donde publica el libro, que como ya lo decía, supuestamente el Collegium Gnosticum de la hermandad exactamente, vamos a recordar el nombre, la hermandad filosófica italiana. Eran los portadores en esa época. No quiere decir que ellos hayan sido los que lo escribieron. Eran los que estudiaban el libro, los que poseían los códigos o los códex. Y bueno, esto se guardó hasta que en tiempos más modernos, esta persona, el señor Lamblicus, se contacta con Mitchell Green y le entrega los códigos con los dibujos y los textos del unicornio. Hasta ahora queda la duda sobre la veracidad del texto, porque claro, no hay un origen suficientemente claro que nos diga, mira, así se escribió, así se dictó la información, este fue el autor 100% original. Eso todavía está como en misterio, ¿no? Es un libro que vale la pena leer, dado que es una reproducción fiel al original. Lo que hizo Mitchell Green, pues, es bastante fiel a los textos originales. Entonces, claro, alguien dirá, pero lo que dice el libro, al estar en duda, su origen, podríamos ponerlo en tela de juicio, porque no se sabe de dónde salió esta información como tal. Claro, ¿cómo comenzamos a saber, al menos desde mi punto de vista, la veracidad? No tanto de las páginas antiguas, porque alguien podría decir eso pudo haber sido manipulado, eso pudo haber sido tocado, y es así, sabemos cómo funcionan las traducciones. Pero cuando tú ves el contenido de la información y tú tienes el contexto de otros conocimientos, como por ejemplo el libro apócrifo de Juan, el libro apócrifo de Valentino también, y algunas otras informaciones y símbolos que están relacionados con el unicornio, te das cuenta que la información es valiosa y que hay muchos detalles dentro de este texto que contienen una información verdadera, al menos desde mi punto de vista. Entonces, aquí con esto, bueno, hago ya lo que es la introducción de lo que se conoce del origen del libro, y ya si quieres, bueno, podemos comenzar a pasar un poco al contenido. No sé si a este punto tienes alguna pregunta. ¿Qué relación tendrá este libro con algún contacto, ya sea extraterrestre o de carácter tanto negativo o positivo? Bueno, el tema de que posiblemente esa información haya sido entregada a través de un contacto, como fue entregado el Apocalipsis, como le fue entregado, por ejemplo, las profecías a Daniel en el Antiguo Testamento, como se le entregó la información a Enoch en el libro apócrifo de Enoch, es posible que haya sido de ese tipo, que se haya contactado, no se sabe exactamente a quién, pero esa información se bajó, se trajo de otro tiempo, de otros mundos, en estos contactos de carácter extraterrestre, y se haya condensado la información y los cuidadores de esos textos, que fue, bueno, la Sociedad Filosófica Italiana en la Edad Media, pues hayan sido los portadores de esto hasta casi que tiempos modernos, hasta que se le entregó a... Bueno, no sabemos hasta qué tiempo esta sociedad italiana tuvo los textos. Lo que sí se sabe es que Lamblicus o Lambicius, bueno, no recuerdo exactamente, ahí te digo el nombre exacto, para no cometer ese error. El señor se llama exactamente, a ver, que por acá se me escapa. Lamblicus, Frater Lamblicus, para que se me olvida. Bueno, no sabemos cómo llegó a él los códices. Lo cierto es que él los tenía y se los entregó a Mitchell Green para que los publicara. Es probable que la información haya sido recibida por algún tipo de contacto. Lo digo por el calibre de la información y porque está relacionada con otras informaciones que también fueron entregadas de la misma forma. Por ejemplo, el libro secreto de Juan fue un contacto que recibió Juan el Evangelista. Así como él recibió el Apocalipsis, también el libro secreto de Juan lo recibió de esa forma. Así que yo personalmente considero que pudo haber sido bajada la información de esa forma. No hay pruebas certeras, pero todo indica que pudo haber sido así. Sí, lo que pasa es que muchas veces no tenemos evidencia empírica en cierta
llegada a nosotros de documentos o digo, tanto apócrifo como tema, porque incluso la ciencia, incluso lamentablemente hoy la ciencia, y lo digo con pesar, lo trata como teoría de conspiración o algo que no es verídico, porque va en contra de los supuestos dogmas de ellos, porque no sé si te das cuenta también, Sarín, que en la ciencia también tienen dogmas, Totalmente, y es totalmente. lo triste. Sí, tú, por ejemplo, si le cuestionas a un científico, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, y si lo haces con argumentos y con conocimiento, te va a decir, estás loco, eso ya está comprobado desde Newton, desde Einstein, ¿cómo tú puedes cuestionar esas mentes brillantes? Y resulta que lo que ellos plantean como la ley de la gravedad, como la plantea la ciencia ortodoxa, tiene fallas, tiene muchísimas fallas. Por eso es que, por ejemplo, los terraplanistas los abarcan por ese punto de la gravedad y los ponen contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque los terraplanistas en ese punto, cuando cuestionan la ley de la gravedad como la plantea la ciencia, tienen razón. La gravedad no funciona como dice la ciencia. Pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, claro, ahí es donde tú le tocas el dogma a los científicos y comienzan a defenderlo bueno, a argumentarlo, incluso en muchos casos sin demasiado sustento, simplemente porque lo dijo Einstein o Newton y yo creo en las fórmulas y en lo que ellos plantearon, pero no lo compruebas, sino que simplemente lo divulgas y se convierte en un dogma, como cuando le cuestionas a un religioso la Biblia, pero como el pastor le dijo que era la palabra de Dios, pues él la va a defender. Entonces, así funciona el dogma. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos este libro, para un científico considerar que la información que está ahí pueda ser mínimamente confiable, no lo va a descartar. Te va a decir, estás loco. Pero claro, si tú esa información la sumas y la comparas con otros conocimientos y sobre todo si le ves el sentido no literal, sino simbólico y espiritual, entonces ya la información cobra otro sentido y ya puedes sustraer de ahí una enseñanza que sí es verdadera. Sí, es importante lo que estás diciendo y gracias por acotarlo y aclararlo también. También lo que noto, no solamente en muchas ramas hay mucho dogmatismo, cuando se llega al fanatismo, ¿no? Pero lo que te iba a preguntar con respecto a ello es que qué mensajes trascendentales encontramos en este libro. Sí, mira, vamos a comenzar con un punto importante. Este documento habla de las eras del hombre. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros comparamos lo que dice este texto con lo que dice el libro secreto de Juan, el libro secreto de Juan te habla de cuatro estrellas o cuatro humanidades, básicamente. Esas humanidades que plantea el libro secreto de Juan te comienza a describir cómo comienza una humanidad perfecta, luego que la llama Pijeradán, luego te habla de una segunda humanidad que ya no es de oro, sino de plata, es decir, hay un descenso. Bueno, el libro secreto de Juan realmente no utiliza ese término, no les coloca metales, pero sí te muestra que hay un descenso hasta llegar a una cuarta humanidad llamada Sofía, y ahí ocurre una desviación, porque te dice que de esa desviación se produce un engendro llamado Yaldabaoth, que sería como el primer arconte o el padre de esa rebelión. Te voy a compartir pantalla nuevamente para que veamos, eh, a ver, este es, para que tú veas las cuatro edades, que son las mismas cuatro estrellas del libro secreto de Juan. Y luego vas a ver cómo este texto le llama con el mismo nombre a ese primer dragón o a ese primer arconte. El mismo nombre que utiliza el libro secreto de Juan. Entonces aquí hay un diálogo del protagonista que relata la historia del libro con el maestro. El maestro es el que le enseña los misterios del unicornio y los símbolos del unicornio. Entonces dice por acá, el maestro se reunió conmigo junto a las ruinas de la fuente y me pidió que hablara. ¿Qué es el unicornio? Pregunté. ¿Por qué desaparece? La bestia no puede desaparecer, respondió Aunoxtos, que es el maestro, pero abandona nuestro nivel de realidad y se marcha a otro. Está hablando de la relación del hombre con el unicornio. Entonces, aquí el unicornio en este libro, aunque mucha gente piense que se está hablando del animal mitológico literalmente, el libro no se refiere al unicornio en esos términos. El libro utiliza el unicornio como un símbolo para referirse a una esencia espiritual o a una ley universal que está conectada al hombre cuando el hombre está conectado al universo. Cuando el hombre se desconecta del universo y de las leyes originales, ese símbolo del unicornio se aleja, como si nos separáramos de la creación. Entonces dice acá, abandona nuestro nivel de realidad y se marcha a otro. Y dice, ¿y cuál es ese otro nivel? Y el maestro le dice, ¿no has oído hablar de las cuatro edades, que son las mismas cuatro estrellas que plantea el libro secreto de Juan? Me preguntó, conocía algo en efecto por los diálogos de Platón. La primera había sido la fabulosa edad de oro y después venían las edades de plata y de bronce. Ahora estábamos en la última, en la edad de hierro. Eso lo plantea también la filosofía griega. Pero se cree solamente que esas cuatro edades estarían dentro de lo que es
el tiempo del humano en este planeta Tierra. Es decir, que la edad de oro, por ejemplo, fue el tiempo el tiempo de lo que el Génesis dice, el tiempo de Adán, ¿no? Cuando estaba el hombre perfecto y todo esto. Luego vino la edad de plata, una edad menos brillante, la edad de bronce y la edad de hierro, que es la edad actual, que es una humanidad degradada. Esto también lo plantea la filosofía hindú cuando te habla de los yugas, los 4 yugas, que son las 4 edades también, y que estaríamos en el último yuga, que es el Kali Yuga. El Kali Yuga es la edad de hierro, que es el tiempo de la humanidad degradada. Entonces, lo que te decía ahorita, ¿cómo tú comienzas a comprobar que una información que te está dando un libro puede ser real? Cuando tú comparas la información con otras culturas, con otros conocimientos y te encaja. Entonces aquí te mencioné ya la filosofía griega, la filosofía hindú, con los yugas, el libro secreto de Juan y el libro del unicornio. Y hay más, pero estos son los más conocidos. Entonces sigue diciendo el texto. ¿Y acaso esas 4 edades no son semejantes a las 4 grandes dinastías que enmarcan la decadente historia de la humanidad? Así es, respondí. Y no obstante, no es así. ¿Qué quiere decir? El alumno le está diciendo, esas 4 edades que tú dices no son las mismas 4 edades del hombre de la Tierra, es decir, el tiempo que hemos pasado sobre este planeta. Y él le dice, sí tiene que ver, pero no es así. ¿Y por qué le dice que no es así? Porque la historia de las 4 edades no está hablando solamente del hombre de la Tierra, sino del hombre universal. Entonces ya lo lleva más allá y le dice, o por lo menos es más que eso. Me guió entonces por el jardín y me hizo sentar en el banco del aprendizaje. Me cubrió con su propia túnica y me enseñó. Estoy desencantado, su enseñanza fue enorme. Empecé a ver todo a una nueva luz. Escucha con atención, me dijo. Cada una de esas edades aún continúa, porque en la interpretación que se tiene de las edades de la filosofía griega se cree que ya las edades pasaron. O sea, ya pasó la de oro, ahora mismo estamos en la de hierro y ya está. Pero le dice, no, esas edades aún continúan. Es decir, la humanidad de oro existe, la humanidad de bronce existe, de plata y la de hierro, que somos nosotros. Pero no miden los años, pero no miden los años cambiantes del mundo que conocemos, sino otras dimensiones o niveles en las cuales el hombre ha vivido antes de llegar aquí. Entonces te está diciendo que antes del hombre de la tierra ya existían las humanidades, que es lo mismo que plantea el libro secreto de Juan. A la primera se le llama edad de oro, que es Armosel, en términos del apócrifo de Juan, porque brilla de luz dorada como pensamiento recién nacido de la mente de Dios. Entonces el libro secreto de Juan te dice que en Armosel está el Pijeradán, el primer hombre perfecto. Y la mente del Pijeradán tiene un poder inconquistable. Y es la humanidad perfecta, la humanidad de oro, porque es la primera que surgió de las 3 primeras leyes, el Padre, Bárbelo y el Cristo. Entonces, aquí dice que esa primera humanidad o ese primer tiempo de oro tenía una condición y es que era dorada, su pensamiento recién nacido en la mente de Dios. Cada edad siguiente es una elaboración de este tema. Hay 3 pasos más por los cuales el pensamiento divino ha llegado finalmente a congelarse en la materia inerte y densa de nuestra edad. Es decir, esa ley luz se condensó, fue descendiendo hasta el tiempo de la humanidad de hierro. Entonces nosotros somos luz también, pero una luz más condensada, más inerte, más densa en la materia. Las dimensiones son las 4 notas de una cuerda poderosa que expande y abarca cuanto fue, es o puede ser. El hombre ha ocupado cada una de ellas, o sea, cada una de las edades, y cada vez ha fallado, quebrando su juramento o su promesa. Se lo envió entonces a una dimensión más baja, menos refinada. Las anteriores no son invisibles, pero perduran entretejidas como una urdimbre inextricable. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cuando este documento plantea las 4 edades, empezando desde la de oro, dice, el hombre ha habitado las 4 edades, que es lo mismo que dice el apócrifo de Juan. Han habido humanidades en todos esos 4 reinos o 4 estrellas. Y este documento revela algo que, por ejemplo, el libro secreto de Juan no dice. Este dice que el hombre que ha habitado en las 4 edades, en las 4 ha fallado. Porque uno cuando lee el libro secreto de Juan, cree que ese alejamiento del pensamiento original solo ocurrió en Sofía. Y este te dice que no. Te dice que incluso desde el tiempo de oro comenzó a ocurrir un alejamiento. Y esto que dice este texto, es lo que a mí personalmente me llevó a entender por qué hay un descenso en la luz. Porque uno diría, bueno, pero, perdón, estoy saliendo de una gripa. Uno diría, si la creación es perfecta, desde el origen, luz, puro, ¿por qué hay una degradación o una condensación de la luz? ¿Por qué los metales se degradan del oro al hierro? No tiene sentido. ¿Por qué no todo es oro y perfecto y ya? Bueno, resulta que yo aquí lo entendí, porque cuando te dice el libro secreto de Juan y que el hombre es creado desde la luz pura,
y en esa primera edad es perfecto, el hombre fue dotado de una condición y es el albedrío. Entonces, esa primera humanidad de oro, que estaba conectada al pensamiento perfecto, tuvo una descendencia, es decir, se expandió. Pero ese proceso de expansión, esto fue miles y miles y miles de millones de años, estamos hablando de un día para otro. En un punto de ese tiempo de perfección, de esa expansión de esa humanidad de oro, en un punto la expansión no se rigió de forma perfecta a los principios originales y eso lo hicieron así por el albedrío. Es decir, en algún punto ellos tuvieron descendencia, pero esa descendencia no fue perfecta. Lo hicieron con algún otro tipo de pensamiento, es decir, a su forma. No necesariamente esto indica que la humanidad de oro haya sido mala o que hayan abortado el caos. No, eso no quiere decir eso. Porque que tú tengas una creación que no sea tan perfecta la primera, eso no es igual a mal o a la creación de la maldad, porque la creación del mal se dio a lo último, en la última humanidad. Simplemente tu creación no es 100% perfecta y ahí es donde surge el tiempo de plata. Es decir, desciende la luz a la dimensión de plata en el símbolo. Entonces, claro, cuando ya se crea esa descendencia, que ya no es 100% pura como la primera, ¿cómo van a ser los hijos de la descendencia que no es tan pura? Pues van a ser menos puros. Y ahí es donde la descendencia de la humanidad de plata ya no es plata, sino bronce. Y hay otro descenso. Todo esto en la expansión de las humanidades y en su albedrío. Entonces, llega el tiempo de bronce, las humanidades de ese tiempo, y ahí, ¿cómo va a ser su descendencia? Pues la descendencia va a ser menos perfecta. Y ahí es donde llega el tiempo de hierro, que es cuando el libro secreto de Juan dice que para el tiempo de hierro estaban destinadas las almas que ignoraban su plenitud divina. Es decir, el diseño de la creación sabía en algún punto, por ese descenso de la condición de las humanidades, que en algún punto iba a ocurrir una desviación total. Y el cuarto reino, el tiempo de hierro, como dice el libro de Juan, fue establecido, es decir, fue preparado para condensar en ese tiempo, que es el tiempo que estamos actualmente, las humanidades desviadas. Y ahí es donde surge el tiempo de el Elet en el tercer reino de Sofía, cuando ocurre una desviación y una desconexión total de los principios originales, y ahí es donde sí se crea el mal. Entonces, como vemos, el mal es creado por las mismas humanidades. No hace parte del diseño original de la creación. Es decir, el diseño original de la creación llega hasta donde se crea la humanidad de oro. Ese es el diseño. Pero a esas humanidades se les da albedrío porque no son robots, son criaturas individuales. ¿Y por qué se les da albedrío? Para que tengan conciencia propia del propósito de existencia que tienen y sepan tomar decisiones con sabiduría si así lo quieren. Se les dio todo para que tomaran las mejores decisiones, pero no tomaron las mejores decisiones. Entonces, claro, el propósito de la creación es expandirse. El propósito de los árboles es dar fruto y semillas para que existan más árboles. El propósito de los seres humanos es expandirnos como humanidad. Tener hijos, básicamente, es nuestro propósito más puro. Y así la creación se expande. Pero si tú en la decisión de expandirte no lo haces de forma adecuada, las futuras generaciones van a ser más imperfectas. Y así es como la luz descendió. Entonces, ahí comienza el caos en la creación y por eso el documento dice, el hombre ha fallado en todas. Y en esta parte dice, en la última parte que estaba tocando por acá, dice acá, el hombre cada vez ha fallado, quebrantó su juramento o su promesa. ¿Cuál es el juramento o promesa en el símbolo? Expandir la creación con el pensamiento original que contiene las leyes verdaderas para crear. ¿Y cuál es el pensamiento original? Es lo que este libro llama el unicornio. ¿Y qué es el unicornio? En el símbolo, te voy a compartir pantalla otra vez. Espera un momento, aquí. Ahí está viendo el documento. Espérame un segundo, aquí. Ahí está el unicornio. Entonces, ¿el unicornio qué significa? El unicornio es un pensamiento espiralado. El uni es de único, por eso es un solo cuerno. El único cuerno, unicornio, es el único pensamiento perfecto. Entonces, el unicornio, que es en forma de espiral, la espiral tiene una condición que es ascendente. El unicornio apunta, el cuerno del unicornio apunta hacia arriba, hacia el universo, hacia lo eterno. Y es el pensamiento que está conectado con la ley original. Entonces, el unicornio es el pensamiento puro, el pensamiento perfecto que contiene las leyes originales. Cuando el ser humano o el hombre universal convierte su pensamiento en un pensamiento imperfecto, entonces se está separando del unicornio. Y ahí es donde viene el error, la equivocación. ¿Qué es lo que pasó en el caos? Sofía invirtió las leyes de la creación, invirtió las polaridades. Es decir, tomó el cuerno del unicornio y lo retorció y ya se convirtió en un cuerno negro. El unicornio, bueno, no. No sé si tú has visto el shofar,
que utilizan los hebreos Sí, el cuando... cuerno que usan para llamar a la guerra, supuestamente. Sí, ese es uno de las formas como lo utilizaban. ¿Tú recuerdas cómo es el shofar? ¿Recuerdas la forma que tiene? Sí, sí. Es como retorcido, o sea, es un cuerno que va siendo como una forma retorcida. Bueno, el shofar es la antítesis del unicornio. El shofar representa el pensamiento oscuro, el pensamiento imperfecto que los Elohim, cuando invaden el planeta Tierra, le trasladan a los seres humanos. Los Elohim fueron humanidades, las razas estas que invadieron aquí, reptilianos, insectoides, todo esto, con esos cuerpos degenerados, en el pasado eran humanidades. ¿De dónde provienen esas humanidades? Del tiempo de Sofía, del tiempo del caos. Entonces se degeneraron tanto, distorsionaron su pensamiento, involucionaron y con ese pensamiento retorcido invadieron planetas donde habitaban humanidades en desarrollo. Entonces, el unicornio como pensamiento perfecto está desconectado de esta humanidad terrestre porque nosotros pensamos es con el cuerno retorcido que representa el shofar. Y el shofar es un símbolo de Yahvé. Yahvé es un Elohim, un falso Dios que se hizo pasar por el Dios verdadero. Entonces ahí se entiende la antítesis, el shofar y el unicornio. El unicornio no fue un animal que existió, literalmente hablando. El unicornio es un símbolo del pensamiento perfecto. Por eso en la historia, porque obviamente aquí no vamos a leer todo el libro, para eso lo mostré por acá y la gente lo puede conseguir en internet. En esa historia se muestra cómo el unicornio en el origen de las humanidades caminaba junto al humano, al hombre universal más bien. Y en algún punto el hombre universal se desconecta del unicornio. Ahí es donde viene el descenso de la luz. Entonces las humanidades dejaron de crear con el pensamiento perfecto. ¿Y qué es el pensamiento perfecto? El pensamiento que contiene las leyes que son desde el principio de la creación. Lo dice el libro secreto de Juan. Cuando surge el Cristo pide mente con la cual trabajar. ¿Y qué hay en la mente del Cristo? El Cristo es la condensación de las leyes con las cuales se creó todo lo que existe. ¿Qué es lo que hay en la mente del Cristo? Están las leyes del universo. Por ponerte un ejemplo, para que esto no suene así como tan elevado. ¿Cuál es, cuál es la ley Tranquilo. que asegura la expansión y la reproducción de las humanidades? Eso tiene una ley, es decir, una forma en que debe darse para que sea perfecto. La fuerza él y ella, ni siquiera estoy hablando de hombre y mujer. Se necesita una fuerza él y una fuerza ella. Y esto que estoy diciendo es un principio que se gestó desde el mismo origen de la creación. El libro secreto de Juan lo dice, el Padre, la fuerza él, penetra a Bárbelo, a ella. Y cuando se unen estas dos fuerzas, surge el vástago, es decir, la tercera ley. Y a través del vástago surge la creación, es decir, a través del Hijo. Entonces, esto sucede en toda dimensión. Si nosotros vemos en el sistema solar, ¿cuál es el astro que maneja la fuerza él? El Sol. ¿Y cuál es el astro que maneja la fuerza ella? Los planetas, o en nuestro caso, la Tierra, la Pachamama. El Sol penetra con sus rayos la Tierra y produce los vástagos, que es el fruto o la vida en este planeta. Ese es un principio universal. Eso no tiene debate ni discusión. Es decir, así se gesta la existencia. Bueno, el pensamiento del unicornio tiene claro eso. Entonces, ¿cómo se demuestra que en esta humanidad vivimos con el pensamiento retorcido del cuerno? Veamos lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que aquí se dice? No, que si yo quiero unir él y él, o ella y ella, no pasa nada, eso lo podemos hacer porque eso está bien. Eso es el verdadero amor, el amor se expresa en la multiforma y en la diversidad. Ese es el cuerno retorcido, porque eso no obedece al principio original. Y aquí no estamos hablando de religión o de que Dios te castiga, no, simplemente que esta humanidad está rechazando la ley original para reemplazarla por una ley distorsionada. Estoy poniendo simplemente este ejemplo para que se entienda. Entonces el unicornio es pensar como el hombre perfecto. La forma para expandir la creación aquí es así y más nada, sin Kama Sutra, sin nada de este cuento. Pero el pensamiento retorcido lamentablemente es lo que gobierna esta humanidad. No sé si tienes alguna pregunta o algo hasta este punto. Claro, con respecto a eso, bueno, no tiene que ver mucho el tema, pero se me surge la pregunta, ¿y qué hay de eso, de esa explicación que se dice que por alguna reencarnación, alguna persona encarna en un cuerpo equivocado? O sea, que en realidad su espíritu es un femenino y que encarna en un hombre o algo así. ¿Qué hay de esa explicación? Bueno, No sé si sabes de eso. sí, sí, eso es el efecto precisamente de lo que vengo comentando. Cuando una humanidad vive desconectada del pensamiento perfecto y vivimos dentro del cuerno retorcido, eso es lo que pasa. En reencarnaciones, cuando tú violentas la ley permanentemente, en el
caso sexual que estamos hablando, en futura reencarnación vas a vivir los efectos de eso. Si tú destruyes tu primer chakra, en futura encarnación vas a nacer sin el chakra, o por lo menos vas a nacer sin la identidad sexual, bueno, no sexual, sin la identidad, sí, digámoslo así, sin la fuerza sí, sin la fuerza sexual que te da la identidad de género. Ese es el término correcto. Es decir, el género es hombre y mujer, y la fuerza es él y ella. La fuerza te la da el espíritu y el género te lo da el cuerpo físico. Entonces, en condición natural, la fuerza va equiparada con el género que está expresando tu biología. Pero si tú distorsionas en reencarnaciones tu primer chakra, cuando naces en futura encarnación pierdes la fuerza que te da la identidad de género. Es decir, naces sin identidad. Entonces, si estás en un cuerpo de hombre, vas a creer que eres mujer o vas a sentir que eres mujer. Y si estás en un cuerpo de mujer, vas a sentir que eres hombre. ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza espiritual que te da la identidad de género, que es lo que dice Hermes. Naces en un cuerpo que no sabes si eres hombre o mujer. Pero eso es por el efecto del mal accionar en los distintos tiempos y reencarnaciones de un espíritu humano. Básicamente es eso. Claro, acá entra lo que es la homosexualidad, ¿no? Exactamente. Eh, La homosexualidad y la homosexualidad es el producto de la tergiversación o el mal uso de las leyes del primer chakra. Es eso, básicamente. Se nace así. eso, según tu opinión, digamos, eso tiene que ver con la desviación de Sofía. Allá se originó. En Sofía se originó todo ese desorden. Claro, alguien podría pensar, bueno, pero esa podría ser tu opinión, pero ¿quién te dice que eso es así? Bueno, la ciencia no ha podido demostrar por qué se produce, por qué se origina esa condición. Por la genética no es. Desde hace años que se descartó que fuese una enfermedad mental. Antes era catalogado como eso. Por el entorno, que lo que se llama la epigenética, tampoco es. Hay estudios y todo eso, pero no hay una respuesta. Y la única respuesta es el espíritu. ¿Por qué la ciencia no hace respuesta? Porque la ciencia no contempla el espíritu. Entonces, cuando se desconocen las leyes del espíritu, hay cosas que para nosotros pueden seguir siendo un misterio. Pero cuando se entienden las leyes del espíritu, se comprende fácil. Entonces, Claro, es eso. acaba el tema ya que va relacionado con algo turbio, ¿no? Pero no turbio, sino duro. O sea, entonces, ¿qué hacemos con las personas que son discriminadas por ser así y se da lo que es la homofobia? ¿Tú qué opinas sobre la homofobia? Lo que pasa es que la homofobia es el resultado de no comprender qué es lo que le sucede a esas personas y también es el resultado de la campaña negativa que se hizo durante décadas, incluso desde la antigüedad, por parte de la iglesia, para demonizar a las personas que están en esa condición. Entonces, es el mismo sistema el que ha hecho que nosotros como seres humanos rechacemos a estas personas con esta condición. Ahora llegan los tiempos modernos y ahora pasa lo contrario. Ahora el mismo sistema es el que los defiende y promueve leyes para que ellos se sientan en las mismas condiciones. Pero ¿qué pasa? Que quieren meter eso a la fuerza. Y claro, nosotros si bien no deberíamos, Eso está mal. claro, porque es un choque, nosotros no deberíamos discriminar, no deberíamos rechazar porque son seres humanos. Si tú comprendes la condición que tiene esa persona, tú no tienes problema. Yo tengo conocidos que están bajo esa condición, dentro de mi familia hay personas en esa condición, yo no tengo ningún problema en tratar ni hablar con ellos, no tengo ningún tipo de problema. Pero es cierto que el ser humano por naturaleza sabe por dentro que eso es una condición que no es natural. Es decir, nosotros naturalmente nos oponemos a que esa condición sea vista como algo normal. No no nos agrada, no nos sentimos cómodos en un mundo donde eso se promocione como algo que está bien, porque no está bien, porque no es natural, porque no obedece a los principios originales de la creación. Eso hay que rechazarlo, no a las personas, a las leyes que intentan imponer esa condición como si fuese algo cotidiano, porque no lo es. A eso sí hay que oponernos, con respeto y sin hacer sentir a estas personas que son una cosa rara, ¿no? Son seres humanos que tienen una condición producto de su misma desviación. Es eso, básicamente. Por eso acá entra lo que es el tema de la inclusión, pero yo tengo amigos que tienen esta condición y me llevo bastante bien y Claro. nunca los he discriminado ni juzgado. Por eso, eso es lo malo de las religiones, que las religiones ya lo demonizan y les obligan a que se arrepientan y que vuelvan a ser hombres si son mujeres o así, en fin. Es un tema complicado y un poco tenso para YouTube también. Bueno, obviamente acá habrá censura en las palabras Sí, y claro. bueno, No, eso te decía, y obligarlos a que vuelvan, no, no puedes obligar porque no pueden por más que quieran. Ellos podrían, digámoslo así, suavizar su tendencia, podrían evitar tener parejas del mismo género, como para encajar dentro de la sociedad, pero la condición no la pueden perder, al menos en esta vida. ¿Por qué? Porque si para llegar a esa condición tuvieron que hacerlo durante varias reencarnaciones, pues no se va a pretender que de un día para otro eso lo corrijan. No, ellos tienen que hacer un trabajo
desde el momento en que entienden que esa condición no es natural, a partir de ahí tienen que comenzar a hacer un trabajo de limpieza. Y ya pues, ya se verá si en su proceso de existencia, más adelante, pues se logra corregir eso, que seguramente sí. O sea, por ejemplo, acá entra el tema de los derechos que ellos tienen. Una cosa son los derechos y otras cosas son las leyes políticas de las agendas. Claro, Los derechos sí los tienen, de que los incluyan, que los respeten y que los acepten como seres humanos, no como cosas, o como cosas raras. así debería ser. Y es que, Pero ese, y es lamentablemente no pasa. que, y es que ese fue el principio. Si tú me preguntas a mí cómo se originó el caos allá en Sofía, o como dice el texto que estamos hablando, cómo fue que el hombre abortó de sí al dragón, que ahorita voy a mencionar esa parte del libro, que es otra de las partes importantes. Las humanidades invirtieron las polaridades de la reproducción. No solamente en que los hombres se juntaron con hombres y mujeres con mujeres, sino también dentro de las mismas parejas de hombre y mujer, invirtieron las polaridades. Es decir, la unión natural es falo y vagina. No debería haber más nada. Y comenzaron a hacer otras cosas. El Kama Sutra se cree que, bueno, eso se lo inventaron allá en la India y eso surgió de allá. El Kama Sutra fue una información dictada por los Elohim que contactaron allá. Pero eso viene de esos mundos donde ocurrió la rebelión. El Kama Sutra es el manual de cómo el hombre en la mala praxis reproductiva puede abortar energías contrarias con su pareja, ya sea del sexo opuesto del mismo género. Es el manual de cómo se aborta el dragón, básicamente. Entonces, así se originó el mal en la creación, cuando las humanidades invirtieron las polaridades. Entonces, nosotros debemos oponernos a esas prácticas distorsionadas de reproducción y también a las prácticas que impulsen esa condición de ideología de género, porque eso fue precisamente lo que creó el mal en la creación como tal. Claro, sí, bueno, no era mucho, no iba al tema, pero esto también lo habla el libro de Unicornio, lo que hemos No, sí, conversado, claro, ¿no? es que sí tiene que ver. Es que mira, voy allá, te voy a compartir pantalla para que tú veas cómo el libro del unicornio lo habla en símbolos, pero cuando lo comencemos a interpretar, te darás cuenta lo explícito que es. No sé si ahí está viendo, sí, creo que ahí está viendo la pantalla. Déjame y lo busco acá, el punto exacto. A ver, déjame primero, busco cuando menciona a Yaldabaoth. A ver, pero un momento, aquí está. Aquí lo que voy a comenzar aquí a estudiar contigo es cómo este libro relata el origen del mal. Ya aquí en tu canal y en mi canal también hemos analizado varias veces cómo lo menciona el libro secreto de Juan. Pero mira cómo lo dice acá. El mismo día que el unicornio hizo surgir de la roca una fuente borboteante de vida. Todo esto son símbolos, pero ahora los vamos a interpretar. También se sembraron semillas de peligro. Mientras las aguas esparcían su humedad fertilizante, se filtraban también por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes que se entrelazaban en las raíces de los montes. Allí en esas cámaras del abismo, la carga vital de esas aguas sagradas se gastó por vez primera en criar algo viviente. Así nació entre fuegos y tinieblas el dragón. Entonces, todos estos símbolos que menciona acá este documento, a lo que está haciendo referencia es cómo se abortó el caos. ¿Cuál fue la forma que esas humanidades emplearon para que esto sucediera? Entonces vamos con lo primero. Cuando aquí dice que el mismo día que el unicornio hizo surgir de la roca una fuente borboteante de vida, está hablando de que en el mismo momento o en los tiempos que las humanidades, unidas al pensamiento perfecto, se expandían en la creación, hizo surgir una fuente borboteante de vida, es decir, el pensamiento del unicornio unido a las humanidades, expandió la creación en el origen de una forma perfecta. Pero dice también, en ese mismo tiempo también se sembraron semillas de peligro. ¿Qué son semillas de peligro? La semilla es algo que todavía está en una fase inicial, es decir, no ha crecido, no ha dado fruto. ¿Cuándo va a dar fruto? Hacia futuro. Entonces, ¿cuáles son las semillas de peligro en esos tiempos de la creación? Bueno, los pensamientos y las decisiones en el albedrío que comenzaron a tomar las humanidades que no estaban 100% ajustados al origen perfecto. Esas son las semillas de peligro, porque si eso da fruto más adelante, se aborta el caos. Entonces dice, mientras las aguas esparcían su humedad fertilizante, todo esto son símbolos, se filtraban también por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes que se entrelazaban en las raíces de los montes. Allí en esa cámara del abismo, la carga vital de esas aguas sagradas se gastó por vez primera en criar algo viviente. Entonces, si estamos hablando, vamos a llevar esto a la reproducción. Si hablamos del unicornio que hizo fluir una fuente borboteante de vida, estamos hablando de una reproducción perfecta, unida al pensamiento perfecto. Pero vamos a suponer que tú, Pablo, con tu pareja,
en algún momento comienzas a tener pensamientos un poco retorcidos sobre la reproducción y empiezan a decir, oye, ¿y qué tal si la próxima vez lo hacemos de esta forma? ¿Qué pasa si la próxima vez intentamos esto? Ahí se comienzan a crear las semillas de peligro y comienzan luego a tener prácticas distorsionadas de la reproducción. Y mientras eso sucede, las aguas se esparcen, las aguas en esa humedad fertilizante, se esparcen por otros lugares que no deberían esparcirse. Ahora, vamos a las aguas fertilizantes. ¿Qué son las aguas fertilizantes? ¿Qué interpretas tú? Llevándolo a la reproducción humana para que se entienda. ¿Tiene que ver con lo que es la lubricación o lo que tiene que ver con la fertilidad de los fluidos, digamos? Perdón que lo hable de esta manera. Sí, los fluidos, tanto los tuyos como varón, el esperma, para decirlo más directo, pero en un término que YouTube no se ofenda, y el fluido lubricante de la mujer. Esas son las aguas que se esparcen, la humedad fertilizante, porque si no hay humedad en la reproducción, no hay fertilización. Es decir, si la mujer no lubrica y si el hombre no esparce su esperma o no eyacula, no hay fertilización. Cuando se da de forma natural, eso debería suceder. ¿Qué pasa? Que en esas prácticas, esa agua fertilizante también se comenzó a filtrar por fisuras tenebrosas y goteaban hasta cavernas secretas y ardientes. ¿Qué interpretas tú de eso? Si la reproducción original es falo y vagina, pero aquí te dice que esa humedad se filtró también por otras fisuras tenebrosas y cavernas secretas y ardientes, ¿cuáles son esas otras fisuras? ¿Qué interpretas tú de eso? Tiene que ver con lo anal. Colonal, básicamente. Entonces, ahí ya está la respuesta. Eso fue lo que comenzó a ocurrir. La reproducción en las humanidades se invirtió. No solamente con eso, con otras cosas. Habría que meter ahí la masturbación, habría que meter otras cosas donde la humedad se esparce por lugares que no debería esparcirse. Entonces, así fue como se originó el dragón. El dragón no es un ser mitológico, es una energía contraria. En los genitales nosotros manejamos energía. Cuando esa energía fluye de forma natural es cuando el hombre y la mujer se unen de forma correcta. Hay un fluido de la energía. Pero cuando se rompe ese circuito, la energía fluye por otros lados y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, esa energía que se transforma ya no se transforma en reproducción y en vida, sino que ya comienza a tener un carácter de una vibración más baja y ahí donde, bueno, comienza el proceso de entidades. Nosotros entre pareja podemos crear entidades de la mala praxis sexual. Entonces, ahí se filtra esa humedad y sigue diciendo el documento que en esas cámaras del abismo la carga vital de esas aguas sagradas se gastó por primera vez. Allá en esos tiempos, ¿no? Y el primer dragón, así se crea el dragón, dice que así nació entre fuegos el dragón. Su difícil nacimiento le dejó huellas indelebles y nunca hubo después otra criatura dotada de tal medida y tanta astucia y fuerza. El primer dragón fue Yaldabaoth. Mira que le coloca el mismo nombre que utiliza el libro secreto de Juan. Es el mismo símbolo, es la serpiente antigua, el origen del mal, el primer arconte. Entonces así nació la oscuridad, con la inversión de las polaridades reproductivas en las humanidades. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta humanidad? Que el tema de invertir esas polaridades se ha vuelto ley, se ha vuelto algo natural, algo normal, algo promovido, algo que casi que el que no lo haga está mal. No, si, de hecho, no sé si tú has tenido ese tipo de conversaciones con tus amigos. Nosotros somos hombres y a veces surgen esas conversaciones. Y hay amigos que te pueden decir, oye, tú nunca has practicado eso por detrás. Y uno dice, no, a mí por lo menos, mira, ni siquiera te digo que no lo he hecho, no, por los principios de ley, no, porque yo antes no tenía ni idea de eso. Simplemente a mí me da asco. Entonces, ¿cómo voy a hacer algo que me da asco? Entonces dice, no, estás loco, ¿cómo que te da asco? Si eso... Entonces, claro, el no haberlo hecho te pone como el raro, como el que está mal no haberlo hecho. Y eso sin mencionar otro tipo de prácticas. Entonces, eres el raro, porque en esta humanidad que está sujeta al pensamiento retorcido, lo normal es hacerlo. Y lo anormal es tratar de hacerlo de la forma más pura. Y eso es lo que pasa en esta humanidad. Y eso fue lo que dio origen en los tiempos de hierro de las humanidades desviadas a ese dragón. Entonces, esta era la otra parte importante del libro que quería tocar. Y bueno, con esto podríamos ir ya concluyendo el tema. No sé si tienes alguna opinión o pregunta en esta parte. Bueno, en mi opinión sí, me ha pasado que han hecho ese tipo de conversaciones y también seguramente te ha pasado a ti. Y bueno, creo que la audiencia que me escuche quizás no esté de acuerdo totalmente con todo lo que dijimos acá, lo que dijiste en realidad. Yo todavía tengo que leer el, el documento, pero
te digo, a mí no lo digo de mala onda, ¿no? Sino que me parece que lo que hacía la religión, por lo menos en mi caso, que me incomodaba un poco, es cuando se metía, mal dicho, en tu cama. O sea, no podía hacer esto porque es pecado, todo lo demás, y todavía un poco me choca. Pero bueno, hay que también estudiar, analizarlo y bueno, y hasta que... Lo que pasa es que la diferencia ahí en lo que estás diciendo es que aquí no hay un Dios que te castiga o que te vas a ir para el infierno por hacerlo. Esa es la diferencia. Aquí es la conciencia, es decir, estos conocimientos espirituales, que este no es el único, que fueron traídos por mensajeros de humanidades luz, donde no tienen estas problemáticas. Esos mensajeros trajeron esta información para enseñarle al humano terrestre que está bajo toda esta distorsión, para enseñarnos cómo se vive dentro de la ley original. Es decir, a nosotros, ¿por qué nos choca esto? Porque a mí también. A nosotros nos choca porque nosotros estamos acostumbrados a vivir dentro de la dimensión del dragón, porque eso nos genera Mm, placer, eso nos gusta. No conocemos otra forma de vida. Entonces, si a nosotros nos dicen que eso que nos gusta tanto, que nos ha enviciado y nos produce placer, si nos dicen que esa no es la forma correcta porque nos estamos destruyendo, eso nos choca porque no queremos dejarlo, porque es la forma de vida a la que estamos acostumbrados. Pero en el momento que nosotros probemos y sepamos cómo se vive en las humanidades que están conectadas a ese pensamiento perfecto, yo te aseguro que eso podría llegar a ser más placentero, más beneficioso para nosotros que la dimensión en la que vivimos del dragón. Pero como nosotros no conocemos esa forma de vida, nosotros vamos a defender la que tenemos, porque no conocemos más. Pero si nosotros pudiéramos vivir por una semana o por un día cómo se vive en esas dimensiones, yo te aseguro que no quisiéramos retroceder a la densa dimensión en la que nos movemos. Ese es el punto. Por eso nos incomoda, pero claro, en la religión no solamente incomoda, sino que además te quieren someter con el miedo. Aquí no hay miedo, aquí no es, bueno, si no lo haces, entonces te vas para el infierno o Dios te va a castigar. Aquí es el albedrío. Aquí es que nosotros conozcamos cómo funciona la ley y en conciencia decidamos si queremos sujetarnos a ellas. Si no queremos, evidentemente hay un efecto. Así como si lo aplico hay un efecto, si no lo aplico también hay un efecto. Todo en la creación causa y efecto. Entonces hay efectos que pueden ser más negativos y hay efectos que pueden ser más positivos. Pero ese es el punto, es la decisión. Pero tenemos que conocer la ley. Entonces, conociéndola, ya yo me puedo ubicar en el bando que corresponde. Ese es el punto. Por más que pueda ser incómodo incluso hablar de estos temas, hay que aceptar una realidad. Nosotros como humanidad no lo hacemos correctamente y está demostrado. ¿Por qué? Vivimos en medio de enfermedades de transmisión de estas prácticas, vivimos con dolores en esas partes, vivimos con malformaciones genéticas en los hijos. Es decir, tú te das cuenta que estamos destrozados en esa parte. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Y a nosotros nos enseñaron cómo debería hacerse para que eso no siga sucediendo. Pero como estamos tan apegados en el vicio de los placeres de baja vibración, no queremos soltarlo. Entonces, nos choca porque decimos, no, pero yo puedo hacer lo que me da la gana en la intimidad. Sí, pero tienes que escuchar y tienes que entender la ley original y compararla para ver si lo que estás haciendo está correcto. Y si aún comprendiendo que está incorrecto, quieres seguir haciéndolo, estás en tu completo albedrío. Porque nadie te va a castigar, nadie te va a juzgar y tampoco te vas a ir para el infierno. ¿Tendrás consecuencias físicas, mentales, espirituales? Sí, pero es tu decisión. Es una decisión libre. Ese es el punto y bueno, y la reflexión con la que yo terminaría este tema. Claro, bueno, sí, hay que reflexionar, amigos, y bueno, no lo digo más o menos por mí, sino te puede decir que te vienes a meter en mi cama. O sea, también el estado de conciencia, todo lo demás, hay que elevar el espíritu, pero ya no te metes en mi cama. Yo con mi mujer lo que quiero, te pueden decir. Claro. Seguramente lo han dicho en No, algún y comentario es cuando así. hablaste. Sí, claro, y es así. Cada uno hace lo que quiere. Tal cual. Exactamente. Pero lo que yo sí quiero cerrar, amigo, ya llevando a reflexionar, ¿qué nos deja de último para nuestras audiencias con respecto al estudio de este libro? ¿Qué recomendaciones das? Bueno, primero que se estudie, se lea más de una vez. No es un libro muy extenso. Lo pueden buscar en internet. Sobre todo tener una mente muy abierta porque entenderlo de primera es complejo. Yo apenas leí uno, dos o tres apartes, pero tiene mucha más información, tiene mucha más información. Y hay aspectos del unicornio que están relacionados con condiciones humanas. Hay varias cosas, o sea, esto da para hacer dos o tres programas, pero aquí quise referirme precisamente a ese origen del caos. Así que leerlo, estudiarlo, también leer otros conocimientos. Aquí recomendamos también la filosofía griega, la hindú, el libro secreto de Juan, el apócrifo de Valentino, y todo esto te va a dar un compendio de información que te va a ayudar a comprender más lo que dice este documento. Y bueno, no aceptar como si fuera una creencia absoluta,
pero tampoco rechazar, darnos la oportunidad de escuchar y bueno, tomar de ahí lo que mejor nos parezca. Eso es lo que yo podría recomendar. Bueno, muchísimas gracias, Salim, por tu tiempo, por traer este tema importante, chocante en algunos sentidos, pero para la audiencia que primera vez escucha este video, ¿no? Y le invitamos a, como dijo Salim, a no rechazar, sino escuchar la información, cuestionarse, autoanalizarse y bueno, y decidir tomar una decisión, ¿no? Es lo importante. Claro que sí. Por acá estaremos. Gracias por la invitación.